Nuestros más cordiales saludos a los televidentes de la isla de San Miguel de la Palma. Esta televisión, este canal, Canal 8, Canal Palmero. Y igualmente nuestra más efusiva bienvenida a los participantes en este debate. Vamos a mencionarlos, que va a ser el orden en el que van a intervenir, según el sorteo que se ha verificado, y por el cual contamos con don Manuel Pérez Rocha, candidato del Partido Popular al Senado por la isla de La Palma. Don Manuel, bienvenido. Bien hallado, buenas tardes. En segundo lugar, va a intervenir, así lo ha determinado la suerte, don Anselmo Pestana Padrón, candidato del Partido Socialista Canario, PSOE, también a la Cámara Alta por la isla de La Palma. Bienvenido, don Anselmo. Muchas gracias y un agradecimiento especial por estos debates, porque se produzcan. Eso es un elemento importante en la democracia. Muchas gracias. Y también, bienvenido, don Lázaro Brito Hernández, candidato de Coalición Canaria al Senado por la isla de San Miguel de la Palma. Bienvenido, don Lázaro. Gracias a ustedes por permitirnos debatir sobre lo que va a ser el futuro de la isla de La Palma. Lo decíamos en el anterior debate, este es el segundo que se realiza a los candidatos al Senado por la isla de La Palma. Faltó la vez anterior, pero no por su culpa, don Lázaro Brito, ya lo decíamos, que fue una interferencia de algún gabinete de prensa, no, de algunos no, del gabinete de prensa de su partido en Tenerife. Pero después, al final, está visto que los políticos palmeros se despachan en clave palmera y, afortunadamente, lo tenemos hoy aquí para que las tres fuerzas políticas más votadas en la isla estén aquí representadas en sus candidatos. Esto tenemos que expresarlo y vaya nuestro agradecimiento, el agradecimiento del presidente, don Juan Luis Lorenzo, de la directora, doña María Lorenzo, de este canal y de quienes colaboramos de una u otra forma en este medio informativo. Tengo que recordar, como ustedes saben, al principio del programa, he de recordar esos tres signos de identidad de Canal 8. Canal 8 tiene un capital isleño, canario 100%. En audiencia somos los segundos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, terceros del archipiélago, y la línea editorial es pluralista, como siempre, no variamos. Rogamos la participación de aquellos que ustedes quieran a través del correo electrónico. En este momento tienen la dirección al pie de pantalla. Pueden dirigirse a nosotros exponiendo sus puntos de vista. Estamos en un debate organizado por Canal 8, que es como tendrían que organizarse los debates, por los propios medios informativos y no por los aparatos de las campañas. Por lo tanto, aquí no se han pactado previamente los asuntos a debatir. Nosotros creemos en la libertad de palabra y de expresión de los candidatos y, por lo tanto, lo demostramos dejándoles plena libertad para que hagan el uso del tiempo según su leal saber y entender. Y dicho esto, sí que tengo que también decirles a todos ustedes que el debate va a tener tres partes. En la primera parte va a haber dos tiempos de 3 minutos para cada candidato y uno final en cada uno de esas dos fases. Y una tercera parte del debate en la que habrá un turno de 2 minutos y uno final. Bien, pues como ha sido por sorteo, suerte también a cada uno de ustedes para que puedan dirigirse a la audiencia, sobre todo a la audiencia de la isla de La Palma, a la cual nos debemos también en Canal 8, porque somos un canal de televisión, un canal palmero esencialmente. Bien, don Manuel Pérez Rocha, adelante. En primer lugar, y en nombre del Partido Popular de la Isla de Palma, nos gustaría agradecer a Canal 8 la invitación por estar aquí en el día de hoy. Un cordial saludo para todos los espectadores que en cualquiera de las emisiones nos puedan estar viendo. Y también en nombre del Partido Popular de La Palma, nuestros más sinceros respetos a los candidatos Anselmo Pestana y Lázaro Brito y a los partidos y las opciones políticas que representan. Dicho esto, recordar y plantear que estas son unas elecciones muy importantes, como cualquier elección democrática que se plantee en cualquier parte del territorio del Estado. Lo que sí es importante es ver en qué ámbito nos movemos. En este caso elegimos al presidente del Gobierno de España, donde está claro,
si lo dicen todos los datos, o va a ser el señor Rajoy, que representa un modelo, una forma de gobernar, una ideología, una filosofía de gobierno y un estilo de gobernar, o el señor Zapatero, que tiene otro modelo absolutamente contrapuesto, que también ha gobernado, donde los ciudadanos pueden valorar a día de hoy cómo gobierna el Partido Popular, cómo gobierna el Partido Socialista, cuál es el programa de futuro del Partido Popular, cuál es el programa de futuro del Partido Socialista, a qué se dedicaba el Partido Popular cuando gobernaba o a qué se ha dedicado el Partido Socialista cuando ha gobernado. En ese sentido, el Partido Popular se presenta a estas elecciones con la ilusión, con la convicción y con el programa de gobierno que entendemos necesita hoy España, una España que tiene que seguir siendo solidaria entre todos sus territorios, entre su gente, entre todas y cada una de sus comunidades autónomas, y en ese ámbito Canarias y la isla de La Palma no son, en caso alguno, una excepción. Las políticas que se desarrollen en el ámbito del Estado, en materia social, en materia fiscal, en materia de empleo, en materia de infraestructuras, en materia de familia, de transporte, en cualquier ámbito, desde luego que el buen o mal hacer de esa acción política va a repercutir muy directamente en Canarias y en la isla de La Palma. El programa político del Partido Popular se plantea como un programa solidario, un programa donde los españoles se vean claramente representados y atendidos, yendo a los problemas reales de los españoles, sin plantearnos ni dentro ni fuera del programa acciones políticas que nos hagan perder el tiempo, que estemos enfrentados entre españoles, bien por ideología, bien por lugar de residencia, bien por comunidad autónoma donde estemos, donde respetemos nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar y donde, ya digo, vayamos a las necesidades reales de los españoles, de los más necesitados, de aquellos que ven cómo sube día a día la cesta de la compra, de aquellos que ven cómo sube día a día su hipoteca, de aquellos que ven cómo pierden el empleo en una media de estos últimos meses de 4.400 empleos diarios aproximadamente. Muchas gracias a don Manuel Pérez Rocha. Don Anselmo Pestana Padrón, candidato del Partido Socialista Canario PSOE al Senado, tiene la palabra. De nuevo, darle en nombre también del Partido Socialista y de mí personalmente, pues el agradecimiento a Canal 8, no solo por la forma de recibirnos siempre en esta casa, sino por además por la organización de este tipo de debates que ojalá algún día incluso se incorporen normativamente para que sean una obligación para que los ciudadanos puedan comparar políticas, formas de entender la política y los distintos representantes a nivel de los distintos territorios que conforman nuestro país. Decirles que en estas elecciones a los ciudadanos de la isla de La Palma, en estas elecciones nos jugamos algo muy importante, que es una forma de entender nuestro país, de España, una forma de hablar, de relacionarse con las autonomías, de hablar de cómo se relacionan con los distintos territorios, también con las corporaciones locales, de cómo entender cuando hay un crecimiento económico potente, cómo entender el gasto público, cómo hacer reformas sociales como las que se han producido en esta legislatura que ha sido histórica en materia de servicios sociales fundamentalmente, ley de dependencia, de ampliación de derechos, ley de igualdad, matrimonio, etcétera, que han permitido a nuestro país avanzar y ser un modelo extraordinario en el mundo occidental, incluso un ejemplo que se ha trasladado también, incluso en materias como la política exterior, que también incluso a la isla de La Palma afecta. Un gobierno además que no ha dejado de hacer su papel en materia de infraestructura, de crecimiento económico, de ahorro también, que es un elemento importante. A mí me gustaría pues enseñarles la evolución del superávit de las cuentas públicas. Aquí ven pues en azul la evolución del Partido Popular, que en el último año creció el déficit presupuestario frente al importante crecimiento de ese superávit fiscal que permite a nuestro país, en momentos de turbulencias económicas como las que se han producido en estos últimos tiempos, fruto de pues, la crisis norteamericana fundamentalmente, que nuestro país sea de los países más preparados para poder afrontar cualquier turbulencia económica. De hecho, pues hemos visto estos días como el Euribor empieza a bajar, como elementos que habían subido fruto de la escasez internacional de materias primas
pues nuestro país empieza a bajar la cesta de la compra en estos últimos tiempos. Hablar también del Partido Socialista y del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es también hablar de los compromisos con nuestra isla, temas históricos demandados por nuestra isla como es la creación de un juzgado de lo penal. Lo hemos visto hecho una realidad ya en nuestra isla, en materia de infraestructuras como la importantísima inversión que se está realizando en nuestro aeropuerto, casi 200 millones de euros al final de esa inversión que va más que duplicar la capacidad de acogida de nuestra isla, y otras materias que, si después nos permiten, pues tendremos ocasión de hablar de cumplimientos con nuestra isla, de cumplimientos no solo de política general que afectan en pensiones, en salario mínimo a nuestra isla, sino también cosas específicas de nuestra isla de La Palma. Muchas gracias, don Anselmo Pestana. Don Lázaro Brito Hernández, candidato de Coalición Canaria al Senado por la isla de La Palma, es su turno. Bueno, en primer lugar agradecer también a Canal 8 esta invitación, un saludo también a los compañeros de las otras dos formaciones políticas que nos acompañan en el día de hoy. Para Coalición Canaria estas elecciones yo creo que son fundamentales. Aquí nos jugamos para los canarios y para los palmeros el estar todos los días en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que es este debate, intentando hacer llegar la voz de la isla de La Palma, la voz de esos problemas que nos acusan a los palmeros y que no han sido solucionados en las últimas legislaturas. Los transportes, el cultivo del plátano, la industria, la diversificación económica para la isla de La Palma es fundamental. Yo creo que durante los últimos años, don José Luis Pérez Telo, anterior senador, ha hecho una labor encomiable en el Senado, ha hecho llegar a los foros adecuados ese debate y esas necesidades de la isla de La Palma, y en los próximos 4 años, si los electores nos otorgan su confianza, como así esperamos, vamos a seguir trabajando por la lucha y por la defensa de los intereses de la isla de La Palma. La lejanía de Canarias, de la isla de La Palma, del territorio continental, la doble insularidad, son aspectos fundamentales que hay que resolver en la medida de lo posible para que avance y los canarios tengamos una mejor calidad de vida. Hay una serie de cuestiones que Canarias ha quedado relegada en la última etapa de esta legislatura y vamos a luchar con fuerza, con tesón y con ilusión que la voz de La Palma, como señalo, se oiga en el Senado. Hay muchos convenios que se han firmado, que son fundamentales para nuestro desarrollo, que no se han aplicado, a veces por cuestiones políticas, por considerarnos a los canarios a veces no como ciudadanos de primera. Hay una serie de convenios que yo creo que han sido fundamentales para el desarrollo, como el convenio de carreteras, el convenio de costas, el convenio de infraestructura hidráulica paralizada durante la última etapa, y esa va a ser nuestra meta, la lucha porque el convenio de costas se aplique, porque se ejecuten actuaciones importantes para la isla de La Palma, como es la regeneración de la playa de Puerto de Nao, el frente marítimo de Santa Cruz de La Palma, para que el Estado subvencione la agricultura del plátano, el transporte del plátano, desde las islas a la península en el 100%, porque esa diversificación llegue y especialmente que se note en los bolsillos de los palmeros, y que nuestra isla pues siga, como estos momentos, avanzando de una forma adecuada en muchos aspectos. Y otro aspecto fundamental para los palmeros, que es la creación de empleo. Yo creo que una sociedad en la que no se cree empleo, difícilmente pues podemos estar a nivel europeo. Vamos a luchar, como señalo, por esos problemas de la isla de La Palma, por los problemas también de Canarias, y porque en La Palma se cree riqueza, bienestar, y que los palmeros pues seamos ciudadanos de primer orden como cualquier ciudadano que vive en el continente. Muchas gracias, don Lázaro Brito. Segunda intervención de don Manuel Pérez Rocha. Sí, recalcar y decir que para cualquier territorio, el Estado, en este caso la isla de La Palma, en unas elecciones de estas características siempre tenemos que tener en cuenta 2 planos de actuación fundamentales. Una es aquellas políticas de carácter general del Estado y cómo repercuten en los ciudadanos de su territorio, de su ámbito de actuación, en este caso La Palma, y está claro que ahí el programa del Partido Popular, insistimos en que va dirigido a las necesidades básicas, a las necesidades reales de los ciudadanos, a aquellos problemas que día a día les acusan y que vemos cómo se incrementan paulatinamente, y aquellos que son propios y específicos del territorio y que tienen su ámbito de actuación en el Estado. En este caso, nosotros entendemos que ya es el momento de tomar las decisiones necesarias para que los problemas que acucian a la isla de La Palma
no sean recurrentes cada vez que tenemos elecciones y que siempre estemos hablando de lo mismo. A veces, incluso en este debate, coincidiremos en una serie de necesidades y una serie de asuntos donde yo creo que incluso habrá que pactar esos mínimos y esas soluciones mínimas que permitan proyectar a la isla de La Palma en el siglo XXI. No podemos seguir hablando de infraestructuras hidráulicas y que no esté firmado un convenio hidráulico, con lo que significa para la isla en materia agraria a la hora de abaratar los costes de producción. Y ahí tenemos que lograr un acuerdo, y ahí tenemos que lograr un consenso y tenemos que avanzar. Sería penoso, sería triste que dentro de 4 años quien esté en estos foros, quien esté en estos debates, estemos diciendo exactamente lo mismo. Puede que haya quien le interese que se diga lo mismo, pero no es lógico, no es justo. A la gente, al ciudadano, al del día a día, al que vive de la agricultura o al que vive del turismo y que necesita un recurso, por poner un ejemplo, como es el agua, está claro que ese sistema no le vale. Por eso es fundamental, es importante, asumir esos compromisos de Estado para Canarias que en su momento asumió el Partido Popular, incluso en la segunda legislatura cuando se tenía mayoría absoluta, porque tenemos que ser conscientes de nuestra realidad territorial. Pero nosotros sufrimos esa doble insularidad, donde también las autoridades de la comunidad autónoma tienen que ser conscientes de ello. El tema de transporte tiene que quedar definitivamente resuelto. Un ciudadano de La Palma no tiene por qué estar soportando un sobrecoste importante en el hijo que sale a estudiar, en los productos que compra o en la agricultura que exporta. La isla no puede seguir con esos serios problemas que tiene hoy de cohesión social y territorial en su propio territorio, en 705 kilómetros cuadrados aproximadamente, derivado de unas comunicaciones por carretera todavía deficitarias. Bien, es verdad que nuestra orografía nos condiciona bastante, pero sigue habiendo unos problemas importantes de estructura social y económica en la isla derivado de esas comunicaciones por tierra. Muchas gracias, don Manuel Pérez Rocha. Don Anselmo Pestana Padrón, candidato del Partido Socialista Canario, PSOE. Gracias de nuevo. Hablar de la isla de La Palma y compararla con el crecimiento económico de nuestro país, de España, en estos últimos años, es hablar del fracaso de las políticas del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular con respecto a la necesaria diversificación económica que nuestra isla ha precisado durante muchos años para la creación de empleo, para la riqueza, para la mejor estabilidad social también de nuestra economía y de nuestra querida isla de La Palma. Hablar, mientras hemos crecido a nivel del Estado por encima de la media europea, algo más de un punto del Producto Interior Bruto, cada uno de los años, que hemos alcanzado en renta per cápita a Italia. Por primera vez somos un país que es algo más rico que Italia por habitante. Sin embargo, en La Palma, los datos que el propio Gobierno de Canarias ha publicado de nuestra isla, que se incorporaron a la Ley de Directrices del año 2003, hablaban ya desde el año 2003 de una renta un 40% inferior a la media regional. Se establecieron en el año ya 2002 unos elementos para intentar corregir esa necesaria diversificación económica. Se hablaba de una legislación específica para nuestra isla en materia urbanística, se hablaba también de un plan de activación económica para la isla. 5 años después de eso, nada es realidad de ese tema. Compromisos incumplidos con nuestra isla, no aprovechando el crecimiento económico que se ha producido en nuestro país, en España. Muy por encima, como decía antes, de la media europea. Pero hablar de convenios hay que hablar de la verdad y hay que hablar con datos. No se pueden lanzar que no se cumplen los convenios con Canarias, los convenios de infraestructuras con Canarias, porque eso no es verdad, no atiende a la realidad. El propio consejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, un palmero además, dijo textualmente en los medios de comunicación: el convenio de carreteras se está cumpliendo escrupulosamente. No tendría por qué decir ahora el representante de Coalición Canaria en este debate algo que el propio consejero ha desmentido en los medios de comunicación. O los datos del convenio de infraestructura hidráulica, que no es verdad que no tengamos un convenio. Hay un convenio en vigor que fue firmado hace 10 años y hoy, este año, es el último año en vigor, el 2008. Y se ha cumplido por parte del Estado al 97% en los compromisos incorporados a ese convenio de infraestructuras hidráulicas. Sin embargo, el Gobierno de Canarias, que tenía que aportar también fondos propios, está por debajo del 10% de cumplimiento de ese convenio. Y hablar de costas, hombre, a mí me sonrojaría hablar de la playa de Santa Cruz de la Palma, porque fue una iniciativa del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma el que puso, después de la aprobación por el Pleno de la Corporación, en manos del Gobierno de España ese compromiso, y se está trabajando para cumplir
pues un compromiso que era redactar el proyecto para que el plan de inversiones de costas, que incorpora 36 millones para esa playa, por ejemplo, y otros tantos para Puerto Naos, por ejemplo, o la zona de San Andrés, podamos verlos hechos una realidad. Pero para eso hace falta un gobierno que siga cumpliendo los compromisos con nuestra tierra, con Canarias, y que en materia de infraestructura pues ha incrementado un 41% las inversiones en Canarias. Muchas gracias, don Anselmo Pestana. Don Lázaro Brito Hernández, candidato de Coalición Canaria al Senado. Bien, yo creo que en este caso el representante del Partido Socialista, cuando habla de la situación económica de la isla de La Palma, creo que se equivoca porque está hablando de una mala situación económica de la isla de La Palma. La situación económica no es mala en la isla de La Palma, la situación económica en estos momentos es mala a nivel del Estado. Yo creo que a nadie se le escapa el enfriamiento o desaceleración económica de la que ahora está hablando el Partido Socialista. Habría que preguntarle a los ciudadanos por cuestiones concretas y determinantes si la cesta de la compra ha subido, si han subido las hipotecas, si cada vez le cuesta más conseguir cualquier tipo de crédito y, lógicamente, eso se debe a políticas no del Gobierno del Estado, a políticas de los ayuntamientos, a políticas de los cabildos, sino a esas políticas que tiene que establecer el Estado. Se nos dice también que en Canarias ha crecido el desempleo más que en el resto del territorio. Eso, para las personas que siguen los medios de comunicación, saben que no es exacto, que el desempleo ha aumentado en todo el territorio del Estado de forma exagerada, además, en los últimos meses, y eso se debe a las políticas económicas que ha establecido el Gobierno, que en estos momentos tiene la facultad de gobernar este país. Pero también se nos habla de los convenios de infraestructuras, de los convenios de costas. En materia de costas es importante recordar que en los últimos 4 años se han invertido en la isla 17 millones de euros, cantidad que es bastante significativa, pero ahora se nos dice que en los próximos años se van a invertir exactamente 80 millones de euros. Esos son inexactitudes y, además, si esas obras se han incluido, si se han ejecutado infraestructuras de obras hidráulicas y se han ejecutado infraestructuras de carretera, ha sido porque haya estado siempre Coalición Canaria y cuando sus votos fueron necesarios para conformar gobierno, en ese momento determinado se consiguieron muchas cosas para Canarias y muchas cosas para la isla de La Palma. Y en esa medida vamos a seguir luchando porque esos convenios, si se mejoren, que se firmen nuevos convenios y que se ejecuten las actuaciones que se prometen. Y eso no lo puede hacer en estos momentos otras personas que los diputados y senadores de Coalición Canaria. La mayoría de veces los diputados y senadores de las grandes formaciones políticas, Partido Popular o Partido Socialista, se diluyen en un gran grupo y generalmente pues lo único que hacen en la mayoría de las ocasiones es votar sí, no o abstención. Nosotros, desde la libertad que nos da pertenecer a una formación como Coalición Canaria, vamos a seguir luchando por el futuro de nuestra isla y porque nuestros problemas y especificidades de la isla de La Palma se oigan de manera clara y concisa en el Senado y también en otros órganos donde tengamos la facultad de decidir. Por eso hace falta que en estos momentos los electores apoyen esta opción, que creo que es la más adecuada para el futuro de La Palma y para el futuro de Canarias. Muchas gracias, don Lázaro Brito. Último minuto de este primer bloque. Un minuto. Don Manuel Pérez Rocha, candidato del Partido Popular al Senado. Entiendo que mal vamos si cuando nos planteamos una campaña electoral, unas elecciones, un programa político, dedicamos una parte sustancial e importante de nuestro tiempo a justificar el pasado. Mal estaría que un gobierno, aunque lo haga rematadamente mal, no haga inversiones en un territorio. Yo creo que el inconformismo tiene que ser fundamental y cuando iniciamos un nuevo siglo y cuando vemos los problemas estructurales de los que carece un territorio, los que sufre un territorio, ahí tenemos, desde luego, que ser inconformistas con otras formaciones políticas y, si es preciso, con la nuestra propia. Pero a veces los problemas son de tanta envergadura que ni siquiera un solo partido político tiene por qué arrogarse la posibilidad de que ellos solos van a sacar adelante los asuntos prioritarios. Yo creo que en el caso de la Isla Palma, y en el segundo bloque seguramente tendremos tiempo de debatir esto, está claro que hay problemas, que si es preciso llegar a acuerdos, si es preciso llegar a consenso y que todas las fuerzas políticas empujemos en la misma dirección, no es malo, yo creo que es recomendable. Muchas gracias, don Manuel Pérez Rocha. Don Anselmo Pestana Padrón, candidato del Partido Socialista Canario PSOE al Senado. Gracias de nuevo.
Bueno, ya hemos avanzado algo. Antes se decía que se incumplían los convenios, ya los dos representantes de Coalición y el Partido Popular han reconocido que sí, que se cumplen los convenios, pero hay que ser más ambiciosos. Pero bueno, ya hemos por lo menos puesto los temas en su justo lugar, ¿no? Hablar de la economía de la isla es, reitero, hablar de un fracaso de las políticas económicas que le tocaban al Gobierno de Canarias y al Cabildo Insular con nuestra isla. Me han dicho que no decía la verdad antes sobre la situación económica y que la situación económica actual es motivada por esa desaceleración económica estatal. Les voy a leer lo que dice un boletín oficial de Canarias, del martes 15 de abril del 2003. Es también la isla que, partiendo de la menor renta per cápita de 1991, un 20% por debajo del conjunto, experimentó un menor crecimiento económico entre 1991 y 1999, por lo que actualmente sigue siendo la de menor renta, pero con un 40% por debajo de la media regional. Esa es la realidad de nuestra isla, el fracaso de las políticas económicas de nuestro Gobierno de Canarias y del Gobierno del Cabildo Insular. Muchas gracias, don Anselmo Pestana. Don Lázaro Brito Hernández, candidato de Coalición Canaria al Senado. Su minuto. Yo le preguntaría al representante del Partido Socialista, que han estado en el Gobierno central durante los últimos años, qué han hecho en la isla de La Palma para evitar esa situación. Las políticas activas de empleo dependen del Gobierno central. No tenemos conocimiento de que se haya hecho ninguna actuación específica por parte del Gobierno central en la isla de La Palma, si esa es nuestra situación. El Gobierno, como muy bien decía el candidato del Partido Popular, debe gobernar para todos y pues por lo que vemos aquí parece que España va muy bien y el Gobierno central no ha hecho los deberes en la isla de La Palma porque parece que nos encontramos muy mal. Yo creo que eso no es así. Yo creo que la calidad de vida y la situación de los palmeros es una situación buena. Tenemos que seguir trabajando, por supuesto, tenemos que mirar al futuro con esperanza, al futuro con trabajo y especialmente con un compromiso de trabajar por la isla de La Palma y por los problemas de la isla de La Palma. Si planteamos desde la isla muchas medidas que son importantes para la diversificación económica y esta no se produce por otros organismos, lógicamente solos no podemos ir a ningún sitio. Muchas gracias, don Lázaro Brito Hernández. Bien, hemos agotado el primer bloque de este debate y yo quiero agradecerles a ustedes la puntualidad en el cumplimiento de los tiempos, sin entrar, por supuesto, que eso ya lo harán los televidentes, en los contenidos, que para eso ustedes son los protagonistas de este debate. Enseguida estaremos con todos ustedes con la continuación del debate. Continuamos aquí en Canal 8, en el programa de Crítica en 8, dedicado a elecciones de este año, con los candidatos al Senado, a la Cámara Alta, por la isla de La Palma. El segundo debate, un debate más completo porque están los representantes de las tres fuerzas políticas más representativas. Por orden de sorteo, están interviniendo don Manuel Pérez Rocha, candidato del Partido Popular, don Anselmo Pestana Padrón, candidato del Partido Socialista Canario PSOE, y don Lázaro Brito Hernández, candidato de Coalición Canaria. Ha habido una primera parte de este debate y vamos con los mismos tiempos, 2 tiempos de 3 minutos cada uno y un tiempo final de 1 minuto con este segundo bloque del debate. Aquí no se prefijan los temas son los que eligen los propios candidatos. Tampoco se les fuerza a que entren o dejen de entrar en ninguna cuestión. Y, por supuesto, como presumimos, está demostrado, como presumimos que no hay ni va a haber, por la propia condición personal y por la propia formación de los candidatos, ni siquiera tenemos que aludir a que como no va a haber ningún tipo de agresión personal, dialéctica ni nada parecido, pues no, porque ni es la idiosincrasia de La Palma, ni de Canarias, ni de España, ni de tal. A veces hay alguien que por ahí se excede, pero no es el talante, ni es el estilo, ni es la práctica de los que afortunadamente tenemos aquí como candidatos. Bien, pues vamos con el primer turno de Manuel Pérez Rocha, candidato del Partido Popular al Senado por La Palma. Sí, a mí me gustaría volver a centrar el debate en lo que de verdad nos ocupa. Estamos hablando de unas elecciones
generales donde se eligen diputados, senadores y, en este caso, 3 candidatos al Senado por la isla de La Palma. No es por eludir el debate, si en algún momento este canal y el señor moderador quieren y queremos venir a hablar de cuestiones de la Comunidad Autónoma de Canarias y de políticas que inciden en La Palma o de cuestiones del Cabildo, venimos con toda tranquilidad. Pero yo creo que es fundamental para las personas que nos ven ver qué políticas de Estado y cómo esas políticas repercuten en nuestro territorio y qué podemos hacer el candidato que sea elegido en el ámbito del Senado. Yo creo que ahí es donde tenemos que centrar la cuestión para de alguna manera ir orientando el debate. En este sentido, yo creo que es importante, y quiero retomar lo que fue el segundo bloque de 3 minutos donde me quedé en el anterior bloque, con respecto a lo que son las necesidades básicas de La Palma, donde estábamos hablando de infraestructuras necesarias, de infraestructuras básicas, donde repito y reitero que no tenemos por qué conformarnos, que tenemos que sentar las bases del desarrollo del siglo XXI, pero hay algo que es fundamental también para la isla. Hemos hablado del potencial que tiene el sector agrario en la isla, fundamentalmente cultivo de exportación el plátano, pero también otra serie de producciones agrarias que no podemos olvidar bajo ningún concepto, porque forman parte de nuestra idiosincrasia y porque tenemos unas mujeres y unos hombres especializados en ese tipo de producciones agrarias, sean otros cultivos de calidad, sea ganadería, que también es fundamental y no se nos puede olvidar, y sea pesca, tanto en lo que es la pesca tradicional como son los cultivos marinos, que estando rodeados de agua por todas partes, algo tendremos que plantearnos si de verdad queremos hablar de diversificación económica en el sector agrario y en el contexto económico de la isla. Y ahí el desarrollo rural es fundamental. No podemos hablar de futuro de la isla de La Palma sin desarrollo rural. Y ahí tenemos que aprovechar al máximo todas las posibilidades que ofrece la Unión Europea y el propio Estado español a la hora de encauzar los proyectos y las actuaciones que permitan también consolidar a esa población en el medio rural, pero vivir dignamente, con su atención sanitaria, con las escuelas para sus hijos y con unos transportes adecuados que les permitan ubicarse, como digo, en ese territorio. ¿Cuál tiene que ser o cómo tiene que ser esa ley de desarrollo rural o ese desarrollo rural para la isla? No podemos olvidarnos de una cosa. Ya los presupuestos de la Unión Europea en materia de desarrollo rural han bajado, si bien es verdad que los Estados miembros pueden incrementar esas ayudas. Desgraciadamente, ahora, en esta ley de desarrollo rural que se está aplicando, son las comunidades de Andalucía y de Extremadura, con todo el respeto del mundo, las que más se están beneficiando. Yo creo que ahí tiene que haber un esfuerzo de redistribución importante y si hay una isla donde lo necesita de verdad, es la isla de La Palma por sus características. Muchas gracias, don Manuel Pérez Rocha. Don Anselmo Pestana Padrón, candidato del Partido Socialista Canario PSOE al Senado por la isla de La Palma. Adelante. Muchas gracias de nuevo. Hablar del Gobierno de España, del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es hablar de los compromisos con nuestra tierra, con la isla de La Palma. Hemos visto hace pocos minutos que los representantes de Coalición y Partido Popular han reconocido que se están cumpliendo los convenios frente a los incumplimientos, porque parece que intentan eludir la responsabilidad de sus fuerzas políticas en el Cabildo Insular o en el Gobierno de Canarias con nuestra isla, al no poner en marcha planes como el Plan Insular de Ordenación y aprobarlo, Plan Territorial Especial Turístico, aprobarlo definitivamente, que por cierto el que es alcalde de Barlovento lo ha recurrido, si no me equivoco, en contencioso administrativa, o el Programa de Acciones Específicas para la Diversificación Económica de nuestra isla, que era un compromiso del Gobierno de Canarias, presidido por Coalición Canaria desde el año 2002, incorporado a la Ley de Presupuestos del 2002, en la del 2004, y que el Gobierno de Canarias no ha querido cumplir sus compromisos con nuestra isla. Y hablar del Gobierno de España es hablar de los compromisos cumplidos con nuestra isla. ¿Cómo? Fíjense, miren las inversiones que se están produciendo en el aeropuerto de nuestra isla. Cerca de 200 millones de euros al final, conjuntamente con el equipamiento, que vamos a tener de inversión, más que duplicando la capacidad de nuestro aeropuerto para poder acoger y para poder ayudar a la diversificación económica. Se está haciendo los compromisos del Estado, se está mejorando nuestro puerto, más de 12 millones para el atraque de cruceros, también en la zona de tráfico de mercancías, para mejorar la competitividad de nuestro puerto. Y eso, obras también como o incorporar el juzgado de lo penal que decíamos al principio, son compromisos históricos de nuestra isla y que se han cumplido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la apertura de la Oficina del Catastro, la Oficina de Inspección del Trabajo y obras
menores o pequeñas en costas, o incluso algunas importantes que se han realizado, como decían, 17 millones cumplidos con nuestra isla en estos últimos 4 años, o la finalización del Teatro Circo de Marte, que ha habido una inversión importante también, o obras en carreteras cumpliendo ese convenio que tenemos. Pero hablar del Estado, señores, es también hablar de un gobierno que ha cumplido en un momento de crecimiento económico con los que menos tienen, con las personas pensionistas, por ejemplo, en las que se ha incorporado pues, un importante crecimiento en materia de pensiones, sobre todo las mínimas que han subido un 30%, muy por encima del crecimiento del IPC. Es hablar también de una reforma fiscal que ha afectado fundamentalmente a las personas de menos renta. Aquí podemos ver una reforma fiscal del Partido Popular en el año 2003 que dejó de tributar a 100.000 personas, mientras que la del Partido Socialista dejó exenta de tributar a 2 millones de españoles. Eso sí que es atención a la familia, de ayudar a las personas en un momento de crecimiento en el que el Estado puede ser generoso con los que menos tiene. Eso es una forma de hacer políticas sociales importantes en nuestro país. Muchas gracias, don Anselmo Pestana. Don Lázaro Brito, su turno. Bien, yo creo que en los programas electorales de ambas formaciones se puede observar, del Partido Popular y del Partido Socialista, lo que se ocupan de Canarias. Cuando hablo de Canarias hablo también de la isla de La Palma. En cuanto a los convenios que el representante del Partido Socialista vuelve a mencionar, yo creo que no es verdad lo que está señalando. El convenio de infraestructura hidráulica lleva paralizado 4 años, exactamente 4 años, que se corresponden además con la última legislatura. El convenio de costas, y lo he mencionado ya y vuelvo a repetir, se ha invertido 17 millones de euros y ahora parece que en los próximos 4 años, porque estamos en periodo electoral, llega y se promete que se van a invertir 80 millones de euros, cuando eso no es verdad. Y se hablan pues de las inversiones que podemos preguntarnos los palmeros, del aeropuerto, organismo autónomo, AENA, Aeropuertos Nacionales, que se nutre de sus fondos propios, pero parece que es la gran inversión que ha realizado el Estado en estos últimos años en la isla de La Palma. Porque mencionar el Teatro Chico, ya pues yo creo que es bastante ridículo para los palmeros, el Circo de Marte, corrijo, nombrar el Circo de Marte como una de las actuaciones en esta legislatura, yo creo que si le preguntamos a los palmeros, cuando hablamos del Circo de Marte, ya pues se quedan asombrados. Y también pues en otros avances, si se quedan juzgados de lo penal, debe ser porque la seguridad es peor en la isla de La Palma, porque han aumentado los delitos y las faltas. Y también le preguntaría que cuando está hablando de los puertos y los aeropuertos, llevamos años en La Palma esperando que el puerto de Santa Cruz de La Palma se declare puerto frontera y seguimos esperando. Y también le preguntaría que qué es lo que nos planteamos para los próximos años. Yo creo que para los próximos años tenemos que tener ese proyecto de futuro, y ese proyecto de futuro lo tiene Coalición Canaria La Palma, y vamos a luchar por aquellos sectores fundamentales de la isla. Yo creo que en los últimos años la isla ha crecido, es en la isla en que existe más calidad de vida, y usted se refería, don Anselmo, hace un momento, como señalo, a una exposición de motivos del año 2003 sobre la situación económica de la isla de La Palma, y nosotros, los palmeros y Coalición Canaria, hemos hecho lo posible porque esa situación mejore. Pero como señalo, a veces la economía, ustedes hablan de leyes sociales, de que han mejorado las pensiones. Yo en el próximo turno tendré la oportunidad de decirle que no han hecho lo que dicen. Han dictado muchas leyes, pero ha faltado siempre lo que es la aplicación práctica de las mismas, o lo que es lo mismo, los fondos económicos para aplicar esas leyes. Muchas gracias, don Lázaro Brito. Vamos con el segundo turno del segundo bloque de 3 minutos. Sí. Don Manuel Pérez Rocha, candidato del Partido Popular al Senado. Bien. Por la isla de La Palma. Sigo recomendando que yo no creo que sea bueno estar tan satisfechos de las actuaciones en una isla como La Palma, que no es bueno confundir los ámbitos de debate, los cuales yo no quiero eludir, pero sí quiero seguir centrando lo que entiendo tienen que ser las políticas que necesita Canarias y la isla de La Palma desde el Estado. Es una obviedad, está ahí, los datos están. Estos últimos 4 años del gobierno del señor Zapatero ha sido un gobierno extremadamente insolidario. Ha pactado en Cataluña con los independentistas radicales e insolidarios que cuestionan y que desde luego
perjudican a otras comunidades autónomas. Han pactado en Galicia, con un Partido Popular al borde de la mayoría absoluta, con independentistas, extremistas y radicales absolutamente insolidarios y que perjudican a otras comunidades autónomas. ¿Qué decir de la Comunidad Balear, por poner los ejemplos más inmediatos? Y eso, desde luego, entiendo que no es el modelo de Estado que beneficia ni a Canarias ni a ninguna comunidad. ¿Por qué? Porque no somos conscientes del mundo donde estamos viviendo. Un mundo cada día más globalizado, con países como China e India pujando enormemente y que van a cambiar todas las dinámicas mundiales en los próximos años. Y eso obliga a que los países occidentales tengamos la cohesión social y territorial necesaria y el máximo afán de unidad para precisamente poder competir en ese mundo, con algo que podemos, y es en el contexto de España y de Canarias, lo poco que tenemos, el gran capital humano, formado, preparado, acostumbrado a invertir, a trabajar, a arriesgar, y ahí tenemos que competir. Y mal van las cosas si no somos conscientes de esa realidad y cada uno estamos pegando un tirón por un extremo del mapa. Ahí va a ser fundamental esa solidaridad para empujar todos con el mismo rumbo y con la misma dirección. Y eso también va a afectar muy directamente a la isla de La Palma. Y por eso vuelvo a aquel punto y en aquel momento donde decía de lo importantes que van a ser los consensos, el sentido común, la cordura, el ver los problemas reales y las necesidades reales de la gente y enfocarlos con el máximo criterio, con la máxima objetividad y sobre todo siendo conscientes de que si perdemos la guagua va a ser difícil poder cogerla de nuevo. Muchas gracias, don Manuel Pérez Rocha. Don Anselmo Pestana Padrón, candidato socialista. Muchas gracias. De nuevo, pues yo creo que si alguien en materia de cordura, de consenso, ha demostrado en estos años capacidad de diálogo, es el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, porque además lo ha hecho con la inmensa mayoría de las fuerzas políticas, de izquierdas, de derechas, nacionalistas o no, con una excepción, con la del Partido Popular. Ha estado en el ámbito autonómico, en el ámbito estatal, en una postura radical, contrario a prácticamente a cualquier acuerdo con el Estado, porque simplemente no aceptó una derrota electoral de hace 4 años y, lamentablemente, ha impedido interesantes consensos a nivel del Estado que hubiera sido necesario y positivo para nuestro país. Pero quien tiene la responsabilidad no puede ser que quien pacta con prácticamente todo el arco parlamentario es el malo de la película y quien se queda aislado y no apoya al gobierno en materias muy importantes desde el punto de vista del Estado es el malo de la película. Y hablar de las inversiones en Cataluña, a estas alturas, pues habría que recordarle que el Partido Popular en Cataluña pretendió incorporar al Estatuto de Autonomía una reforma que era aún más, si es insolidario lo que hay hoy pactado en el Estatuto, que fue pactado entre todas las fuerzas políticas a nivel del Estado, menos al Partido Popular, pues imagínense la reforma que pretendía el Partido Popular, que era que en 7 años mucha más inversión para Cataluña y bueno, hay que decir que se quiere una cosa en Cataluña y en el resto del Estado otra totalmente diferente. Eso no puede ser. Y hablar de nuevo, hay un convenio de obras hidráulicas en vigor en Canarias, termina este año y por eso hay tiempo para terminar de pactar ese convenio de obras hidráulicas nuevo, pero se está cumpliendo el actual escrupulosamente por el Gobierno de España. Es que lo que no se puede venir a decir mentiras o errores, ¿no? O lo del juzgado de lo penal, decir que en La Palma se han incrementado los delitos a estas alturas de la vida, cuando lo que ha hecho el Gobierno de España es por primera vez permitir que se creara el juzgado de lo penal, incluso teniendo unas ratios que no justificaban la creación de ese juzgado de lo penal. ¿Pero por qué? Porque se entendía que La Palma, por su lejanía, por su insularidad, necesitaba tener esa estructura judicial en la isla de La Palma para hacer una justicia más próxima a los ciudadanos, no por incremento de delitos, ni mucho menos. Es más, se tuvo a acumular los delitos de La Gomera, de Hierro, para crear esa nueva estructura judicial en nuestra isla.
hablar de La Palma y del Teatro Chico del Marte, pues no me lo diga usted a mí, que bastantes esfuerzos incluso para obtener los compromisos del Gobierno de Canarias para terminar esa infraestructura. A algunos le deberían dar vergüenza, después de muchos años, venir a hablar de eso, no de quien ha estado muy poquito gobernando sobre ese tema y haciendo avanzar esa obra del teatro. Pero mire, hablar de política del Estado es hablar de viviendas, para que hablamos de cosas concretas. Crecimiento de las viviendas de VPO en el ámbito del Estado, 83.000 unidades cada año el Partido Socialista. El último cuatrienio del Partido Popular, 52.000 viviendas, más de 30.000 viviendas anuales. Muchas gracias, don Anselmo Pestana. Don Lázaro Brito. Me alegro que también el candidato del Partido Socialista se haya confundido con el Teatro Circo de Marte, así que no solo el error ha sido mío. Bien, yo creo que no es cuestión de contagio, sino que como llevamos tantos años esperando, pues seguiremos esperando, y el Teatro Chico sí es una infraestructura cultural que funciona. Ahora me refería al Teatro Chico en concreto. Dice que ustedes en la última etapa pues han sido el partido del consenso. Yo creo que no, yo creo que ha sido las dos formaciones nacionales desde las elecciones del 14 de marzo. Ha sido un enfrentamiento entre ambas formaciones políticas que no ha favorecido para nada a los ciudadanos. Los ciudadanos yo creo que se han sentido lejos de los gobernantes, porque a veces lo que ha existido durante estos últimos 4 años ha sido una crispación fuera de lo normal, y a veces pues lo que se percibe el ciudadano es que no nos ocupamos de sus problemas, sino de esa crispación. Nosotros sí, el día 9 de marzo, como así esperamos, los electores nos dan su confianza, vamos a trabajar por la agricultura, por la diversificación del sector agrícola de la isla de La Palma, por esa subvención al transporte del 100% hasta la península. Vamos a luchar por ese costo de los transportes. Yo creo que es fundamental para Canarias los transportes. Vamos a luchar por la diversificación económica, y para ello, en materia turística, es fundamental que se ejecuten en la isla de La Palma las actuaciones previstas en ese convenio de costas, y vamos a seguir luchando por las políticas de la juventud y también por una serie de cuestiones sociales que creo que son fundamentales para la isla. El Gobierno se jacta últimamente de decir que ha aprobado una buena ley, la ley de dependencia. Lógicamente es una muy buena ley, pero yo preguntaría que quién va a aplicar esa ley, si el Estado, la comunidad autónoma o los ayuntamientos como administración más próxima al ciudadano. En esta legislatura también hemos observado eso, que se ha legislado mucho, lejos de los ayuntamientos, lejos de aquellas administraciones que como más próximas a los ciudadanos son las que van a tener que aplicar esas medidas. Y en la medida de lo posible, la voz canaria, la voz de la isla de La Palma, en la nueva legislatura, va a intentar hacer llegar todos esos problemas. En cuanto a la situación económica, que yo creo que el candidato del Partido Socialista habla de las viviendas, habría que preguntarle a las personas que necesitan viviendas si hay más viviendas, si las viviendas son más baratas, si les es fácil acceder o no a una vivienda. Yo creo que los gráficos a veces no reflejan la realidad y lo que percibimos los ciudadanos de a pie. Creo que hay que ser pues más efectivos, aplicar más políticas sociales, y que esas políticas sociales se perciban por los ciudadanos, que no es lo que está ocurriendo hasta este momento, en que los ciudadanos lo que perciben es esa situación de carestía de la vida y de otras condiciones que no son las favorables. Muchas gracias, don Lázaro Brito. Último turno de este segundo bloque de 1 minuto. Don Manuel Pérez Rocha, candidato del Partido Popular. Sí, vamos a aprovecharlo. Yo creo que haciendo una precisión importante, el representante del Partido Socialista aludía a lo que es un Partido Popular que, según el Partido Socialista, seguramente siguiendo la hoja de ruta de don José Blanco, estaba aislado y no quería pactar nada con otras formaciones políticas. Pero yo quiero recordar aquí una cosa. El Partido Popular no firmó el pacto de Tinel, que, por cierto, hay que decir que fue un pacto del señor Zapatero con prácticamente el resto de fuerzas políticas, incluidos los extremistas más radicales que hoy perturban la vida política en España, para aislar al Partido Popular. Yo no tengo el pacto delante, pero cualquiera que se remita a él verán
que es una de las mayores barbaridades que se han hecho en todo el periodo democrático. ¿Cómo es posible que se haga un pacto para aislar un partido de la vida política y de las instituciones y de todas aquellas instituciones y que se firme un compromiso? Eso es una casa de locos, eso no es normal. Muchas gracias, don Manuel Pérez Rocha. Don Anselmo Pestana Padrón, candidato del Partido Socialista Canario PSOE. Muchas gracias de nuevo. La verdad que es insólito lo que oímos, ¿no? Se habla de excluir a un partido político de los gobiernos, cuando eso es lo que han hecho en Canarias con el Partido Socialista. Han hecho en cascada gobiernos para excluir al Partido Socialista en sitios donde ha sido fuerza mayoritaria, excluirlo. Y, hombre, y el Partido Popular que hable de que los radicales, Esquerra República de Cataluña o Izquierda Unida, son partidos radicales cuando tienen acuerdos de gobierno en Andalucía, en Cataluña, en ayuntamientos, pues, hombre, pues me parece insólito. Pero yo voy a lo positivo, y lo positivo del Gobierno de España con Canarias o con La Palma es la incorporación de una subvención al transporte que se ha incrementado al 50%. Estamos hablando de un 50% más de lo que había, de un 33% al 50%, compromiso cumplido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y hablar de la ley de dependencia en Canarias, una ley positiva que va a atender a las personas que más lo necesitan, gente que ha estado fuera de las ayudas sociales. Ha habido 400 millones de euros del Gobierno de España para las comunidades autónomas y en Canarias solo se ha evaluado un 2% de los afectados, solo un 2% a estas alturas de la historia. Muchas gracias, don Anselmo Pestana. Don Lázaro Brito, su minuto. Señor candidato del Partido Socialista, yo le he dicho que es una buena ley, una muy buena ley, pero lo que pasa es que generalmente se legisla en Madrid, se legisla, también lo he dicho en alguna ocasión, en el Parlamento de Canarias, lejos de los que tienen que aplicar la ley, porque la ley al final, quienes tienen que evaluar, quienes tienen que poner sus servicios sociales para que esa ley se cumpla, son los ayuntamientos. Y eso es lo que no ha pasado. Y tenga en cuenta otra cuestión, de esa ley de dependencia en Canarias, que usted dice que estamos por debajo de la media nacional, no es verdad, es en la comunidad autónoma en que más se han producido evaluaciones y está financiada esa ley al 95% por la comunidad autónoma canaria y solo el 5% del Estado. Es fácil dictar leyes y que otros las cumplan. Y eso es lo que está pasando en esta legislatura, porque se legisla, como señalo, siempre lejos de los ciudadanos y lejos de esa administración más próxima, que son las administraciones locales, tanto el Cabildo como los ayuntamientos. Pero estaremos en el Congreso de los Diputados y en el Senado, para la medida de lo posible, sin crispación, intentar solucionar esos asuntos. Bien, gracias, don Lázaro Brito. Bueno, han finalizado ustedes, obviamente, la segunda fase del debate y enseguida retomaremos este debate para concluirlo con dos intervenciones de cada uno, una de 2 minutos y 1 minuto final. Suponemos que esos 3 minutos los van ustedes a aprovechar al máximo para no dejar en el tintero ninguna de las cuestiones esenciales que hoy les había traído a este debate. Bien, pues sigan con nosotros, sigan con Canal 8, que a continuación veremos la culminación de este debate de los candidatos al Senado por la isla de La Palma, digo, de las fuerzas más representativas. Gracias. Están ustedes, estamos en Canal 8 y estamos con el debate dentro del programa de crítica El 8, dedicado a las elecciones, con los candidatos, el debate, digo, de los candidatos de las fuerzas más representativas al Senado por la isla de San Miguel de La Palma. Por riguroso sorteo están interviniendo don Manuel Pérez Rocha, candidato del Partido Popular, don Anselmo Pestana, candidato del Partido Socialista Canario PSOE, y don Lázaro Brito, candidato de Coalición Canaria. Ha habido 2 bloques, 2 fases, 2 partes de este debate. Debate es libre, aquí no se fijan absolutamente ningún tipo de condicionamientos, ni temáticas, ni nada. Cada uno de los candidatos es libre de su tiempo y, por lo tanto, no vamos a limitarlo nosotros, ni muchísimo menos. Vamos con este bloque final, que va a constar, repito, de 2 intervenciones, de 2 minutos cada uno y de 1 minuto final. Tiene la palabra don Manuel Pérez Rocha. Adelante. Los intereses de La Palma se defienden
desde un grupo político, en un partido político fuerte, con solidez en el Congreso y en el Senado, y en un partido político que cumple sus compromisos con Canarias. Reiteramos de nuevo la vuelta a un pacto de Estado para Canarias, cumpliendo todos y cada uno de los compromisos que se pacten, sobre todo, como decía al principio, para proyectar a Canarias, para proyectar a La Palma en este siglo XXI. Y para eso, para defender nuestros intereses en este mundo globalizado, en Europa y en el mundo, es preciso que España tenga un gobierno fuerte, un gobierno respetado, un gobierno apreciado, un gobierno estimado en el corazón de Europa, en ese corazón de Europa donde se ha hablado, donde está el señor Sarkozy, donde está la señora Merkel y donde hay toda una serie de países con sociedades avanzadas que cuidan al máximo los intereses de sus ciudadanos, la prosperidad, el futuro y el bienestar de sus ciudadanos. Y eso es fundamental en el caso de la isla de La Palma. Yo me siento orgulloso de los senadores y de los diputados del Partido Popular que, formando un gran grupo en Canarias, están ahí trabajando día a día por los intereses de Canarias, por los intereses de La Palma, y ahí es donde aspiramos a estar, aspiramos a continuar en ese ritmo, en esa senda del progreso, del futuro, del bienestar para todo el territorio del Estado, consecuentemente también para Canarias, y que tan buenos frutos dio durante los dos gobiernos del Partido Popular. Esos gobiernos que significaron meter a España en el contexto europeo, en la moneda única, en el avance global de España, en el avance global de Europa también, y ahí tenemos que continuar. No somos ajenos a esa realidad, recordando y reiterando que estamos ante nuevas dinámicas, donde no podemos mirar al pasado, tenemos que mirar al futuro más que nunca. Gracias, don Manuel Pérez Rocha. El turno de don Anselmo Pestana Padrón, candidato del Partido Socialista Canario PSOE. Gracias de nuevo. Los palmeros, como españoles, nos jugamos muchísimo en estas elecciones. Obviamente, hablar de unas elecciones generales es hablar de un modelo de Estado, hablar de un gobierno para nuestro país, para España, y es hablar de quién lo va a encabezar, de qué partido va a apoyar a ese gobierno. Y los palmeros tenemos mucho que decir. Lo tenemos que decir al Congreso de los Diputados y al Senado, donde nuestros votos son muy importantes para poder apoyar a ese gobierno que ha estado estos 4 años y para el que le pedimos los votos, sus votos en estas elecciones generales. Es importante porque marcan un modelo de forma de ser, de actuar en la política general del Estado. Desde la solidaridad, frente a las reformas que se hicieron en el pasado, que han beneficiado fundamentalmente a los ricos. La solidaridad, porque en momentos de crecimiento económico se habla de más becas, de más viviendas, se habla de crecimiento de las pensiones mínimas muy por encima del IPC, se habla también de consenso frente a la crispación de otras fuerzas políticas que han estado 4 años intentando destruir lo que otras fuerzas políticas nos hemos empeñado en ir construyendo un mundo más solidario, un país más solidario, más pacífico, más tranquilo, más seguro. Hablar del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es hablar de seguridad, porque en este periodo de tiempo se han incrementado en 41.000 las fuerzas de cuerpos y seguridad del Estado frente al desmantelamiento que se produjo en la anterior legislatura. Es hablar también de política exterior. Hay quien nos sacó del centro de Europa con una guerra ilegal en Irak. Hay quien nos sacó del centro de Europa aliándose con Estados Unidos de forma unilateral, fuera del consenso de las Naciones Unidas. Nosotros queremos una política exterior basada en la paz, en las resoluciones de las Naciones Unidas, en el consenso internacional, para hacer este mundo un poquito más justo entre todos. Pero es también un gobierno que ha cumplido con nuestra isla. Lo hemos visto en este debate, que al final se reconoce que se han cumplido esos objetivos, esos convenios que se han firmado, porque el gobierno del Estado en la isla de La Palma ha cumplido todos sus compromisos, no solo en la política general, sino en las acciones específicas de nuestra isla. Muchas gracias, don Anselmo Pestana. Don Lázaro Brito, candidato de Coalición Canaria al Senado. Desde Coalición Canaria, lógicamente, creemos que la opción de futuro para La Palma y para Canarias es Coalición Canaria. Estamos fuera de las crispaciones, intentamos en la medida de lo posible llegar a consensos y además son necesarios para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y lógicamente yo creo que últimamente se han hecho muchas cosas de forma alegre. Vamos a luchar porque en vez de repartir 400 euros a los contribuyentes, como se ha hecho como una medida totalmente electoral, que ese dinero se destine a mejorar las pensiones, que ese dinero se destine a crear empleo, que ese dinero se destine a construir viviendas.
Pero vamos a luchar por encima de todo porque los palmeros estemos en situación de igualdad con el resto de los ciudadanos del resto de España. Pero para ello es fundamental que en el Congreso, que en el Senado, se oiga la voz libre e independiente de aquellos que representamos a Coalición Canaria. Ya lo decía en su momento, estar en una gran formación política, en la mayoría de las ocasiones, es aceptar y acatar esa disciplina de voto sin la independencia que podemos tener desde Coalición Canaria. Y miramos y luchamos por la isla de La Palma por encima de todo. Para nosotros lo importante es la cercanía con nuestros vecinos, la cercanía con aquellas personas que viven en la isla de La Palma y especialmente tener conocimiento de sus problemas y de las cuestiones que le afectan a diario. Y en la medida de lo posible vamos a trabajar porque esa cercanía siga estando en la isla de La Palma, porque la labor que ha desarrollado José Luis Perestelo como senador en La Palma durante los últimos 8 años siga estando presente y que la voz de La Palma se oiga en el Senado, porque creo que es fundamental para el desarrollo futuro de nuestra isla. Muchas gracias, don Lázaro Brito. Último minuto de debate de don Manuel Pérez Rocha. Sí, precisar un par de cuestiones. Yo creo que plantear un tema como el de Irak en este debate, la verdad que mal tienen que ir las cosas para plantearlo. Hablando canario y llano, esto es un tuno fuera de tiempo y desde luego creo que no es lo más oportuno. Igual que no es oportuno hablar de desmantelamiento de fuerzas de seguridad o hablar del Ministerio del Interior después de lo que pasó con el señor Roldán y todos esos altos cargos del Ministerio del Interior que en la época de Felipe González acabaron también por usar una palabra llana en el talego. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar al futuro y ese futuro pasa por gobiernos serios, por gobiernos que defiendan nuestros intereses, por gobiernos que atiendan a las necesidades de todos y cada uno de los ciudadanos. En este caso, nuestro compromiso es la defensa de los intereses de la isla de La Palma. Ahora más que nunca es necesario el cambio de rumbo, la buena senda, la buena dirección. Esa buena senda, ese programa, ese proyecto, ese camino, lo representa el Partido Popular. Y yo, con todo el respeto, pido a todos y cada uno de los ciudadanos de la isla de La Palma el voto para el Partido Popular. Muchas gracias, don Manuel Pérez Rocha, candidato del Partido Popular al Senado por la isla de La Palma. Don Anselmo Pestana Padrón, candidato socialista, tiene la palabra, último minuto. Solamente una referencia final, agradecerles también a Canal 8 de nuevo su amable invitación, decirle al Partido Popular que después de hablar también de Felipe González en estos últimos tiempos, hablar de esas cosas de la época de Felipe González por las que se pagó responsabilidades políticas en su momento, ustedes sí tendrían que pagar en Canarias responsabilidades políticas por el caso eólico, por el caso Tindaya, por Telde, por tantos sitios en Canarias en las que la corrupción ha afectado al Partido Popular. Lamento tener que hacer esa intervención porque no la tenía ni siquiera prevista. Decirle a los palmeros que en estas elecciones nos jugamos muchísimo. La voz de Canarias son los propios canarios, los que queremos representarles desde las distintas fuerzas políticas. El Partido Socialista creo que ha cumplido con Canarias y con nuestra isla. Tenemos la posibilidad de ayudar a lo que nos jugamos en estas fechas, es elegir al presidente del Gobierno, a un modelo de gobierno en el Congreso de los Diputados y en el Senado para ayudar también a esas reformas y esas políticas económicas y sociales necesarias, progresistas, solidarias con los que más han sufrido y por eso les pedimos el voto en estas elecciones para el Partido Socialista y para la candidatura que encabezo. Muchas gracias, don Anselmo Pestana Padrón, candidato del Partido Socialista Canario PSOE al Senado por la isla de La Palma. Último minuto para don Lázaro Brito Hernández, candidato de Coalición Canaria a la Cámara Alta, también por la isla de La Palma. Adelante, don Lázaro. Bien, yo creo que en esta campaña electoral, frente a la tensión que algunos han querido poner a la misma, nosotros vamos a poner ilusión por el futuro, ilusión por un futuro mejor, brindarnos a los palmeros, que vamos a oír sus necesidades, que vamos a estar a su lado y que para nosotros lo más importante es la isla de La Palma. Yo creo que en los últimos años Coalición Canaria ha demostrado fehacientemente en la isla de La Palma ese compromiso con los ciudadanos de la isla de La Palma y esperamos que ese voto que nos dieron el pasado 27 de mayo para gobernar 9 ayuntamientos, el Cabildo Insular y para tener 4 diputados de los 8 de la isla de La Palma, nos lo sigan dando el próximo 9 de marzo. Va a ser fundamental para el desarrollo de La Palma que la fuerza más votada en la isla, tanto al Congreso como al Senado, sea Coalición Canaria. Cumpliremos los compromisos que hemos asumido y trabajaremos junto con ustedes, codo a codo, para que nuestra isla siga creciendo en calidad de vida, en progreso y en bienestar.
Bien, pues muchas gracias a don Lázaro Brito Hernández, candidato de Coalición Canaria al Senado por la isla de San Miguel de la Palma. Bueno, ha concluido aquí el debate y en nombre de la presidencia, la dirección, todos cuantos colaboramos en Canal 8, queremos testimoniarles a ustedes el agradecimiento por su participación. Por supuesto, yo particularmente por esos tiempos a los cuales algún segundo de esos que se escapan siempre, pero hay que ser flexibles, no máquinas, ¿no? Es decir, han sido ustedes de una cortesía en el tiempo muy apreciable y yo quiero dejarlo reconocido, testimoniarlo. También el agradecimiento a todos ustedes, que son los que hacen posible con su audiencia el que Canal 8 esté en el grupo de liderazgo de los canales locales de Canarias. Entiendo, casi como que me permito, que una parte de la audiencia en este momento pues estará diciendo, oiga, agradezcale también de parte nuestra a esos candidatos su participación. Pues ya está hecho, ya está hecho. Nosotros somos el vehículo, nosotros somos la plataforma, nosotros somos, pero realmente lo que pretendemos es que haya una comunicación directa entre la ciudadanía y sus legítimos representantes, ¿no? Es decir, esta es la función de los medios, ¿no? Y en eso estamos. Y nada más que desearles suerte a ustedes, a cada uno de ustedes, que gane el mejor, porque si gana el mejor, pues será lo mejor para, en este caso, la isla de La Palma, ¿no? Entonces, y siendo lo mejor para la isla de La Palma, será lo mejor para Canarias, será lo mejor para el conjunto de España, ¿no? Será lo mejor incluso para la Unión Europea, desde nuestra posición atlántica que la tenemos. Bien, aquí nos despedimos deseándoles, además de suerte, de que sean felices en la medida de lo posible. Ustedes también, los que quieran intervenir, lo pueden hacer a través del correo electrónico. Ahora está la dirección para que se comuniquen con nosotros. Entendemos y deseamos que después del 9 de marzo ese clima de diálogo tendría que existir entre las fuerzas más representativas en beneficio de la ciudadanía y no las confrontaciones ni las peleas. El ciudadano no paga impuestos para ver peleas. El ciudadano paga impuestos para que le resuelvan los problemas en la medida de lo posible. Bien, pues en la medida de lo posible que sean felices, que seamos todos felices. Siempre, en la medida de lo posible, tiene mucho que ver con la solidaridad. Tiene mucho que ver con el que está al lado y con el que está lejos, pero siempre con el prójimo y con el olvido de los propios ombligos. Vamos a ver si vamos olvidándonos del propio ombligo, que a veces es el que perturba la felicidad. Muchas gracias, hasta un próximo programa.